Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Buenos días, el diácono Manuel. Para hacer la reflexión de las lecturas del día, nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y para prepararnos a esta reflexión vamos a reconocernos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La primera lectura está tomada del libro de Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Este le respondió, oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios, ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Respondió Adán, la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente, ¿por qué has hecho esto? Serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a decir, qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Se dirá de Sión uno por uno, todos han nacido en ella, el Altísimo en persona la ha fundado. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Aleluya, aleluya,
dichosa Virgen que diste a luz al Señor. Oh dichosa Madre de la Iglesia, que avivas en nosotros el Espíritu de tu Hijo Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos terminado un tiempo litúrgico en nuestro calendario de la Iglesia con el que nos vamos guiando para todos los tiempos. El día de ayer, con la fiesta de Pentecostés, terminamos el tiempo litúrgico de Pascua y entramos a un tiempo que se le llama tiempo ordinario, no porque no tenga mucha importancia, sino es un tiempo de reflexión, de preparación para acercarnos nuevamente a los grandes acontecimientos de la Anunciación y el Adviento. Eso vendrá siendo ya allá por noviembre. Pero ahorita iremos teniendo muchas lecturas, eh, un recorrido por diferentes partes de la Biblia. Estaremos mirando muchas lecturas del Antiguo Testamento ahora y el Evangelio. Y las lecturas irán coordinándose una con otra, complementándose. Por eso es la importancia de reflexionar en las dos lecturas, porque una complementa a la otra. Eso lo iremos mirando, si Dios permite, poco a poco en cada día en la reflexión. Y el día de hoy, pues estamos iniciando este tiempo litúrgico con una festividad muy importante. Es la Virgen María como Madre nuestra. Ah, y estamos tomando las lecturas del, ah, del Antiguo Testamento, de donde Adán y Eva han fallado a Dios, eh, han sido engañados por el enemigo, por el diablo. Y analizando estas lecturas, estaba pensando que cuando una persona quiere engañar a alguien, lo hace muy sutilmente, lo hace de una manera muy suave para que la gente no se dé cuenta que están cayendo en un engaño. Eh, y me vino a la mente hace algunos años, estaba trabajando en un dealer por unos cuantos meses, de carros usados, y existía siempre el momento de firmar el contrato. Y el contrato es 20 hojas, 30 hojas, muchísimas hojas y muchas letras, muchas cláusulas, muchos términos que la persona no tiene tiempo de estarlas viendo ni de estar analizando.
pero hay especialmente una o dos hojas donde se comprometían totalmente a aceptar el carro tal como estaba, independientemente de lo que el vendedor hubiera hablado con ellos, inclusive los mismos gerentes le pudieran haber dicho de palabra muchas cosas, pero lo que valía es lo que se firmaba y ese papel estaba un poco más fácil de leerse, pero hacían siempre una estrategia de que la persona no se diera cuenta al firmar esa hoja, la pasaban muy rápido o la encimaban con otra y la persona firmaba y no se daba cuenta lo que estaba firmando. Y eso es lo que llega a suceder. Ya cuando tenían ya el contrato firmado, se llevaban su carro y eh, la cosa venía después cuando ya empezaban a mirar sus pagos, no eran lo que se le había dicho, eran más altos, eh, no se le cumplía lo que le habían dicho que le iban a arreglar al carro, etcétera. Y cuando iban a mirar, dice, pues mira tu contrato, ahí tienes tus copias, y las llegaban a analizar y ciertamente ellos habían firmado que aceptaban el carro tal como era. Ese es solamente un detallito de varias cosas que existían y que existen dentro de la industria de los créditos en diferentes áreas, pero especialmente en el área de carros, tantos usados como nuevos, siempre hay ese tipo de trampas, de, de engaños. eh, es, cabe más por decirlo, pero es la razón por la que yo en realidad duré solamente unas 2, 3 meses y me tuve que salir porque no iba con mi política, con mi idea de ayudar a las personas, no dañarlas. Y pues siempre en esos contratos dicen lee las letras pequeñitas, pero nuevamente, demasiado si no se alcanza a leer. Entonces uno confía en la persona con la que ha estado hablando, confía en la persona que le está diciendo fírmale aquí, sin pensar que esta persona está engañándolo a uno. Y ya después pues vienen los problemas. Pues eso fue exactamente lo que sucedió con Adán y Eva. Dios hizo toda la creación y coronó la creación haciendo al hombre, creando al hombre a su imagen y semejanza, y le entregó todo lo que él había creado para que él lo controlara, lo dominara, poblara la tierra, y lo puso en medio de un jardín donde existía toda abundancia, no tenía que preocuparse de nada, pero solamente le hizo el mandato del árbol del que está en el medio del jardín, de ese sí no me comas, porque el día que lo comas ciertamente que vas a morir. Ah, y llega el enemigo, el demonio, sutilmente a metérsele la idea a Adán. Adán resiste, no le hace caso, pero después el demonio va y convence a Eva de que ese fruto es muy bueno, es muy jugoso, y empieza, como todo buen vendedor, a convencer, a lavarle el cerebro, a tratar de venderle su idea, ¿verdad? De, y Eva cae. Eva cae, prueba el fruto y no conforme con eso lo lleva a probar al hombre y en ese momento se dan cuenta que están desnudos. Y cuando Dios baja a visitarlos, dice la escritura que todas las tardes Dios bajaba a estar con ellos en el paraíso. Pero especialmente en esa ocasión, Dios los está llamando y ellos se esconden. Y cuando por fin Dios lo encuentra, le dice, te he estado buscando en todas partes. ¿Dónde has estado? Y le dice Adán, pues es que como estoy desnudo, me dio vergüenza. ¿Cómo te has dado cuenta que estás desnudo? Entonces ya Dios le dice, comieron del árbol que les había dicho. Dice, pues la mujer fue la que me dio. Y Dios cuestiona a Eva, ¿y tú por qué lo hiciste? Señor, pues fue la serpiente. Y ahí es cuando viene la maldición para la serpiente, pero en sí no es el animal en sí, sino era el enemigo, el demonio que se hizo en el cuerpo de la serpiente para engañar a la mujer y a Adán y a Eva. Pero
Dios le está lanzando un tipo de maldición o una profecía, si se quiere decir, por haber hecho esto vas a ser maldita entre todos los animales, te arrastrarás por la tierra, la mujer tendrá poder sobre ti y un día su creación, su descendencia, te aplastará la cabeza y tú solamente podrás morderle su talón. Una profecía, un- una sentencia, como lo queramos ver, pero lo estamos viendo ahora en el Nuevo Testamento, cómo se está cumpliendo esa, esa sentencia o esa profecía que Dios estaba lanzando. Dios como creador bien hubiera podido empezar de nuevo, bien hubiera podido decir, ok, pues esto no funcionó, hago otra criatura que sí me sea fiel. Pero quedaría la duda, primero de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de que nos hizo libres, si no hubiera dado la oportunidad para que demostrarle al hombre que el demonio había sido un muy sagaz, muy astuto y los había engañado y les había comprado prácticamente su libertad, los hizo esclavos. Y aquí hay dos pecados, dos cosas. Primero, el hombre, como en esos contratos de cuando uno va a comprar el carro, vende su libertad. En el carro vende uno un montón de trabajo porque va a tener que trabajar horas y horas y horas para poder pagar eso. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta que lo que le estaba firmando era con un interés elevadísimo, más diferente de lo que habían hablado, pero sin embargo se firmó. Y entonces ahora esa persona tiene que trabajar como esclavo noche y día para poder pagar ese pequeño lujo que se dio o cubrir esa necesidad que tenía en ese momento sin mirar lo que estaba firmando. Y también está el pecado, la desobediencia. Entonces en Adán y Eva tenemos dos cosas que se tienen que cubrir. La primera, liberar al hombre y a la mujer de la esclavitud que han firmado con Satanás, con el diablo. Y después, buscar el perdón por su falta. Dos cosas. Y en eso lo vamos a ver que Jesús y María han sido la pareja que han cumplido con todos los requisitos. Primero, para salvar al hombre de las garras de las manos de Satanás, para destruir aquel contrato que habían firmado Adán y Eva con el enemigo al aceptar sus propuestas. Y después pedir el perdón a Dios por su culpa. Con su muerte, Jesús está logrando salvar y liberar al hombre de la esclavitud del enemigo y está pagando esa culpa que se había cometido. Y lo está pagando de la siguiente manera: entre el pueblo judío, ya por mandato de Dios se decía que si una persona fallaba o tenía un pecado, para que se le perdonara tenía que ofrecer una ofrenda a Dios. De acuerdo al pecado, así era la ofrenda. Si era un pecado sencillo, una paloma o un par de tórtolos era suficiente. Si era un pecado más grande, entonces tenían que ofrecer un cordero, un animal un poco más grande, derramar su sangre y ofrecérselo en holocausto a Dios, y claro, con la promesa de restituir o de hacer, como de componer todo el daño que se hubiera hecho con su pecado. Pues bien, si vamos por ese lado, qué animal podríamos encontrar
que cubriera todo el pecado tan grande de desobedecer a Dios, el que hizo Adán y Eva. No lo había. El sacerdote era quien ofrecía esos sacrificios. Y al no haber nadie, ningún animal suficiente para pagar ese sacrificio, el mismo sacerdote se ofrece a sí mismo como sacrificio. Por eso es que de Jesús se dice que se convirtió en sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Él mismo se ofreció y cubrió todos los requisitos que se ofrecían, que se requerían para pagar una deuda, una falta, un pecado. Para la liberación también del pueblo de Israel. Para poder ser libres, se tenía que ofrecer también un cordero para que pudiera el ángel reconocer que esa familia pertenecía al pueblo de Israel. Tenían que ofrecer un cordero con los siguientes requisitos: macho, sin defecto, que no se le quebrara ningún hueso, y después la sangre tenía que ser untada en la puerta, para cuando el ángel pasara, no matar al primogénito de esa familia. Y Jesús reunía todos los requisitos para esa misma liberación: macho, sin defecto, sin quebrársele ningún hueso. Y lo vemos como el soldado va y pide permiso para quebrar los huesos, los pies a los que fueron crucificados, porque el día siguiente era un día muy sagrado, y no querían que estas personas estuvieran allí colgando todavía de las cruces. Entonces querían bajarlos y le quebran los pies a los dos personas que habían sido crucificadas al lado de Jesús. Y cuando llegan a Jesús, este ya ha fallecido y ya solamente le pican con la lanza en un costado, y dice la escritura, de donde sale sangre y agua. Estamos ante unas escrituras que son el meollo, el centro de nuestra fe católica, y tienen tanta profundidad que ojalá podamos reflexionarlas adecuadamente en el tiempo que podamos. Leámoslo una y otra vez y veamos cuántas cosas podemos encontrar en esos dos pasajes que estamos mirando el día de hoy. Sangre y agua, que es con lo que hacemos. El sacerdote hace la consagración en cada misa. El vino se convierte en la sangre de Cristo y se le pone una gota de agua para asemejarnos a ese Cristo que se inmoló por nosotros en la cruz. Y se hace debido a ese símbolo del momento de su muerte, cuando le pican con la lanza, sale sangre y agua. Pensemos en este día y analicemos. ¿Hemos valorado de verdad el sacrificio de Jesús? ¿Hemos agradecido y nos hemos propuesto corresponder adecuadamente a ese sacrificio? Él nos ha liberado de un mal que teníamos, de una esclavitud espiritual que teníamos con el enemigo, con el diablo, y seguimos portándonos como si siguiéramos siendo esclavos de él. Él ya no tiene poder sobre nosotros. Si nosotros lo creemos verdaderamente, seremos personas libres y no tenemos que vivir bajo el yugo de Satanás, no más, porque Jesús ha dado su vida por nosotros. Correspondamos, agradezcamos a Jesús y llegamos al firme propósito
de ser mejores personas el día de hoy, verdaderos discípulos de Cristo. Que así sea. Y vamos a hacer nuestras intenciones el día de hoy. Elevemos nuestra súplica por el Papa Francisco, por los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los servidores, para que Dios los proteja, los cuide en medio de esta situación difícil en el mundo entero, para que nos puedan seguir trayendo la verdad del Evangelio. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración por todos los gobernantes en este tiempo, para que se dejen guiar por el Espíritu, ese Espíritu Santo que todos tenemos gracias a nuestros sacramentos. Que escuchen esa voz para que se preocupen por los más necesitados, los pobres, los desvalidos, y busquen la paz en el mundo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Oremos especialmente por todas las personas que han sido afectadas por la pandemia del coronavirus, las que han sido afectadas en su salud o económicamente, para que Dios tenga compasión y restituya todo aquello que se ha perdido. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración, especialmente también en este día, por las ciudades de aquí de Estados Unidos, que se han tornado violentos a raíz de sus protestas que andan haciendo. Que Dios proteja y cuide a todas las personas alrededor, para que no sean lastimados, no sean heridos por todas estas protestas, y que Dios permita por medio de su Espíritu que se apacigüen y entiendan razonamientos de que no es con violencia como se consiguen la paz ni la sanación. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y oremos también por todas las personas que ya fallecieron en este día, por Isidro Salgado, Pablo Martínez, María Guadalupe González, por todos nuestros familiares que están descansando en paz. También elevemos nuestra súplica por Pan Camacho, para que Dios les haya perdonado sus culpas y tengan esa recompensa de la vida eterna. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y todo esto te lo pedimos, Padre de bondad, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y alegres por sabernos hijos de Dios, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.